Hoy vamos a ver dos temas. Vamos a ver uno de los productos digitales digamos, que se ha puesto de moda, más que de moda, ha sido una tendencia en los últimos 20 años, que es este concepto de plataformas digitales. Vamos a ver de qué se trata y por qué, digamos, y la diferencia entre una plataforma digital y un negocio digital o un producto digital. O sea, no es lo mismo un producto digital, como puede ser, no sé, un Trello, puede ser algún ERP en la nube, puede ser alguna aplicación de productividad que se use, bueno, Zoom, digamos. Son productos que prestan servicios a través de Internet. Bueno, una plataforma es otra cosa, ahora lo vamos a ver. Y después vamos a ver un concepto que también se usa mucho en el mundo digital y que tiene que ver con esta competencia que existe por la atención de los usuarios y consumidores. Hoy hay una guerra global por captar nuestra atención. ¿Cuántas aplicaciones tenemos en el celular? ¿Cuánta oferta? Es tan grande la oferta, pero que bueno, todos pelean por robarnos minutos, ¿no? De atención. Así que también vamos a hablar de algo que se llama ludificación o gamificación, que es una estrategia o una táctica en realidad para lograr ese propósito. Bueno, a ver, ¿por qué vamos a hablar de las plataformas? Las plataformas digitales eh, han sido un factor de disrupción competitiva, digamos, sin precedentes, por lo menos con la velocidad, digamos, y la agresividad con la que se presentó este fenómeno, ¿no? En muy poquitos años, líderes históricos, empresas con una solvencia financiera, con un valor de marca, con recursos humanos, con I+D, bueno, con un montón de recursos, digamos, fueron perdiendo terreno ante emprendedores, muchos de ellos emprendedores, con muy poca inversión en muy poco tiempo. O sea, esto fue tremendo lo que pasó. Ahora ya está, digamos, ahora es como que ya pasó, entonces ya los olvidamos, digamos. Pero hubo un cambio de cómo hacer negocios, ¿no? Bueno, lo que sucedió fue que, a ver, Internet es la primera plataforma, es la madre de las plataformas digitales. Internet, como todos ustedes saben, con la www en realidad, digamos que fue como la interfaz más amigable para empezar a utilizar justamente la Internet, por decirlo de alguna manera, se implementó a mitad digamos, de los 90, al comienzo era una herramienta muy rudimentaria y con el tiempo se fue sofisticando y fue generando una ventaja competitiva en todos aquellos que usan información para, como dice acá, detectar, generar e intercambiar valor. Entonces lo que pasó fue que hasta antes de Internet, el valor se creaba en las fábricas o en las empresas de servicio. O sea, el valor era una persona prestando un servicio de manera analógica o una fábrica fabricando un producto. Ahí se creaba la riqueza. Bueno, hoy la riqueza no se crea más ahí, no es que se dejó de crear riqueza, pero los márgenes de generación de riqueza se han achicado sensiblemente y hoy la generación de riqueza te lo dan los datos. Esto ya lo vimos cuando hablamos de datos. Por eso tiene mucho que ver con eso. Entonces, todas las industrias donde la información es una variable clave, bueno, muchas fueron y otras serán disrumpidas por plataformas digitales o negocios digitales en el sentido más amplio, ¿no? No solamente las plataformas digitales. Lo que sucedió fue que las plataformas digitales fueron las más agresivas en ese proceso competitivo, ¿no? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué es una plataforma digital? Y una plataforma digital no es más que la combinación de un intermediario de confianza e Internet. Entonces, hay un montón de plataformas que nosotros interactuamos constantemente. Mercado Libre es la empresa de mayor valor en la Argentina, pero debe ser más valiosa que las 10 o 20 que le siguen, incluyendo YPF, por ejemplo. Y es una plataforma, es un intermediario de confianza. Yo compro por Mercado Libre porque confío en Mercado Libre. Y lo mismo pasa con Airbnb, con Uber y obviamente con las plataformas de los celulares, iOS y Android.
También, bueno, obviamente con las redes sociales, que son un vertical específico de estas plataformas. ¿Yo por qué subo, digamos, comparto información en Facebook? Bueno, porque de alguna manera confío, esto ya ahora decirlo es más difícil, ¿no? Pero uno confía en que, digamos, en que esa información no le va a hacer daño a uno, ¿no? En ese caso. Hoy ya se demostró de que hay todo un lado oscuro, ¿no? En todo lo que es el uso de los datos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema particularmente, salvo que me quieran hacer alguna pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de las plataformas digitales? Bueno, por un lado que usan datos. Y como el uso de datos no tiene las restricciones de los activos físicos. O sea, si yo tengo un negocio que es la hotelería, tengo que construir hoteles para poder ampliar mi capacidad hotelera. Ahora, si yo en realidad lo que hago es crear una plataforma donde facilito la utilización de los espacios que ya están disponibles, no necesito construir hoteles. Lo que necesito es tener la información de qué espacios están disponibles y quién los necesita. Y juntar las puntas. No tengo prácticamente Internet, redujo la fricción a la mínima expresión. Entonces, ¿qué hacen las plataformas digitales? El principal propósito, y esto lo diferencia de un negocio tradicional, es promover el intercambio de servicios y bienes para crear valor entre los participantes. O sea, una plataforma, a diferencia de un negocio, un negocio ¿cómo está pensado? Bueno, yo creo valor y trato de cobrarle a mi cliente lo más que puedo, digamos, y algún valor queda del lado del cliente. Pero en general trato de maximizar, digamos, ustedes vieron en microeconomía cuando uno maximiza el ingreso marginal, por ejemplo, ¿no? Como una forma de maximizar la ganancia. Bueno, las plataformas lo que primero promueven es la creación de valor y después intentan monetizarlo, intentan tomar una parte de esa creación de valor. Obviamente que acá de vuelta podemos ir a situaciones un poco más, si se quiere, siniestras, donde bueno, hay intenciones que tienen que ver justamente con el uso de los datos, donde ese valor que se crea es extraído y básicamente al usuario no le queda nada, ¿no? O le queda muy poco, porque, digamos, compartir esa información con plataformas me termina beneficiando a mí como usuario. Pero hay un beneficio que tiene que ver con el uso inadecuado de los datos, bueno, que es una extracción un poco más inequitativa o no tan ética, ¿no? Pero bueno, como repito, ese es un tema muy puntual que hoy es conocido por todos, digamos, desde el problema de la información utilizada de Facebook para alterar las elecciones norteamericanas, que fue un conocido. Pero bueno, así como eso, hay mucho uso de datos, obviamente con intereses, digamos, puramente financieros y económicos. Pero más allá de eso, digamos, la plataforma lo que tiene que lograr es facilitar el intercambio, porque en el fondo no está, la plataforma no presta un servicio per se, sino que facilita la prestación de ese servicio. ¿Y cómo lo hace? Con esquemas de colaboración que tienen que ser escalables. Todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales tienen que buscar la escalabilidad. Y en general la escalabilidad te la da la tecnología basada en datos. Vamos a ver más adelante, digamos, pero cuando Yahoo pierde con Google, pierde por una cuestión de escalabilidad. Ambos lo que hacían era trataban de mapear la web. Bueno, Yahoo lo hacía a mano, con editores, y Google implementó un algoritmo. Bueno, el algoritmo fue más escalable que, digamos, el manejo de información de manera analógica. O si se quiere, de manera manual y humana. Y una de las cosas que saben hacer bien las plataformas que tienen éxito es conectar oferta y demanda de forma precisa, rápida y muy fácil. Digamos, hay muchos mercados que tienen muchas fricciones y las plataformas tienden a romper esas fricciones, a facilitar ese intercambio. A veces esa fricción tiene que ver con asimetría de la información, entonces tratan de facilitar ese proceso o tratan de dar garantías o prestar, digamos, algunos servicios para que esa facilitación se dé. Por ejemplo, no sé, el negocio del auto usado o
o de las viviendas, digamos. Hay negocios donde uno digamos, tiene cierta fricción en ese proceso de adquisición o de compra. Bueno, las plataformas tienden a facilitar ese proceso, ¿no? Y hacerlo más rápido. Lo que obviamente incrementa el número de operaciones y transacciones que se generan en esos mercados, y a partir de esa creación de valor genuina, monetiza una parte. Bien, por eso se dice que las plataformas están pensadas para hacer que los ecosistemas ya existentes, hay algunas muy innovadoras que crean ecosistemas nuevos, pero que los ecosistemas alcancen su máximo potencial, justamente incrementando la transaccionalidad de esos ecosistemas, ¿no? Tratando de que haya más operaciones, más intercambio de valor. Y para lograr eso lo que suelen hacer es proveer una infraestructura tecnológica y a veces también de servicios, que es abierta y participativa, digamos. En general, la mayoría de las plataformas tienen un registro muy simple. No están filtrando, digamos, no es como un banco, que vas a un banco y tienes que cumplir con una serie de condiciones para tener algunos servicios que te presta el banco. El banco no es ni abierto ni participativo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Las plataformas sí. Tienen una responsabilidad enorme, que es definir las condiciones de gobierno, siempre en el marco de la ley, de las jurisdicciones en las que operan, pero básicamente el mercado libre impone sus propias condiciones. Dice, mirá, vos para cobrar tiene que pasar así, vos entregás, podés devolver, no podés devolver. Bueno, las condiciones de gobierno que obviamente faciliten todo este ecosistema, ¿no? Y, como dice acá, soporta la creación de valor a través de un proceso transaccional, porque genera transacciones, y un aprendizaje basado en datos que provienen de esas mismas transacciones. Y esto es lo que tiene la plataforma como elemento competitivo fundamental, que es aprende, digamos, de los propios datos, o si lo logra, si logra aprender de los datos, escala mucho más rápido y tiene mucho más éxito porque genera mejores match, genera mucho más valor, y eso genera más transaccionalidad, generando más aprendizaje, y es un círculo virtuoso que hace que, bueno, Apple valga 2 trillones de dólares, o sea, 2 millones de dólares, le sigue Amazon, le sigue Microsoft, le sigue Google, después viene Facebook, y ahí tenés el top 5 sacando alguna empresa china como Alibaba, que no sé en qué puesto estará, que es una plataforma, y digo, sacando la petrolera de Arabia Saudita, las empresas más valiosas del planeta son plataformas. Y básicamente tienen valor por los datos, por el aprendizaje en el uso de los datos y la posibilidad de monetizar ese aprendizaje. Bien, a diferencia de lo que es la economía tradicional, que está basada en la economía de escala de la producción, donde yo lo que busco es aumentar el volumen para bajar el costo unitario, digamos, lo que esto da una ventaja competitiva a las empresas más grandes, las que tienen escalas. En lo que es la economía digital, hay algo que se llama la economía de escala de la demanda, no de la producción, sino de la demanda. En la medida que aumenta la cantidad de usuarios, se genera agregación de la demanda, se generan estas redes sociales, digamos, o las eficiencias que producen las redes sociales, este conocimiento colectivo, este valor colectivo que se genera, las plataformas se vuelven cada vez más valiosas para los usuarios. O sea, hay algo que se conoce como el efecto network, o el network effect, o el efecto red, que es la base de la competitividad de las plataformas. Las plataformas que son altamente competitivas son las que tienen un efecto, las que saben aprovechar el efecto de la red, el efecto red. El efecto red es aquel que se refiere al impacto que tiene el número de usuarios de la plataforma sobre el valor creado para cada usuario. ¿Qué significa esto? Hay un chiste que dice que el mejor vendedor del mundo fue el que vendió el primer teléfono. ¿Por qué? Porque no tenía a quién hablar, digo, ¿de qué sirve un teléfono si no tengo con quién comunicarme, no? Se necesitan dos para hablar por teléfono. Y cuando hay dos personas, hay dos posibilidades, o sea, la posibilidad de que yo te llame a vos y que vos me llames a mí. Ahora, si sumamos una tercera persona, se crea valor para las dos personas que ya estaban en la red, porque ahora pueden llamar a una más,
Y obviamente también se crea valor para la persona que se suma a la red, que ahora puede hablar con dos. Cuando se suma la cuarta persona, digamos, las tres que ya estaban, aumenta el valor de la red y también crea valor para la persona que ingresa. Bueno, ese es el efecto network. El efecto de que cuanto más usuarios se suben a la red, mayor valor crea para los usuarios que ya están en la red. Por lo tanto, se arma un efecto que se refuerza a sí mismo en un círculo virtuoso que hace que las plataformas, una vez que alcanzan un punto crítico, crecen exponencialmente y el ganador se lleva todo. Esa es una frase que se usa mucho en el mundo de las plataformas digitales, ¿no? Hay algo que se llama multi-homing, de home, de casa, ¿no? Y se dice que los usuarios no solemos ser multi-homing, es decir, no tenemos múltiples casas. Y entendamos casas como plataformas. ¿A cuántos Instagram estamos conectados? Y a uno. Hay algunos que usan iOS y otros que usan Android. No usás los dos. O usás Mercado Libre y no es que usás Alibaba. Bueno, capaz que hay algún sector que sí por una cuestión geográfica, digo, pero los usuarios tienden a usar la plataforma que más valor crea. Y la plataforma que más valor crea es la que más usuarios tiene. Por lo tanto, la que más usuarios tiene difícilmente pueda ser superada por otras plataformas por solo meros hechos tecnológicos o por calidad de servicio, porque el valor está en el network, no en la tecnología solamente. Bueno, esto es el efecto network, que tiene un crecimiento exponencial. Eso se puede entender básicamente por el comportamiento matemático, que digamos, cada persona que se va agregando, la cuarta persona que se agrega en esta red, es como hay un 25% de la red, pero la cantidad de conexiones es exponencial, digamos. O sea, la conectividad crece exponencialmente en relación a la cantidad de usuarios. Y ese es el efecto network que impacta después en el negocio, porque el valor de una red tiene que ver con el valor de las conexiones. Entonces, si las conexiones crecen exponencialmente, la red también, y el valor también. Hay diferentes tipos de redes o plataformas. Hay plataformas de un solo lado, por ejemplo, la telefonía o WhatsApp, donde básicamente hay dos usuarios que cumplen el mismo rol. Después tenemos plataformas de dos lados, donde vos tenés un oferente y un demandante más claro, está un poco más claro el tema de, bueno, el chofer y el pasajero, el hospedado y el que da el hospedaje, el que vende en Mercado Libre y el que compra, en Facebook el que pone contenido y el que toma contenido, en iTunes el que sube música y el que baja música, y así, digamos, hay muchas compañías, hay muchos tipos de plataformas, hay algunas que son multilados, porque hay, por ejemplo, en Android o en iOS, o en Ethereum, que es una plataforma descentralizada. En estas plataformas hay muchos jugadores. Tenés oferentes de aplicaciones, tenés consumidores, tenés gente que vende datos, tenés desarrolladores, gente que contrata a los desarrolladores, o sea, tenés servicios que se prestan en la red. O sea, hay un montón de jugadores y esas plataformas suelen ser las que más valor crean, justamente por el efecto multiplicador, ¿no? En el caso particular de las compañías que tienen dos lados, hay algo muy característico, que es que en general esas compañías generan revenue, ingresos de los dos lados, ¿no? Pero siempre hay uno que gana, que te permite ganar y hay otro que está subsidiado, ¿no? Digamos, entonces, por ejemplo, digamos, no sé, en Mercado Libre el costo financiero lo paga, si bien el consumidor siempre es el que paga todo, digo, hay servicios que se les cobra solamente o sea, Mercado Libre gana plata, no porque yo compro, sino porque alguien vende, porque le cobra al que vende, no al que compra, ¿no? Entonces, es como que ahora, Mercado Libre quizás, o Mercado Pago, ¿no? A mí, cuando me lo instalé en su momento, me llegaban un montón de ofertas, me regaló 200 mangos, o sea, como que el customer acquisition, o sea, la adquisición de consumidores, tenía un costo para el Mercado Libre, muy alto en realidad, como lo mismo que le pasaba a Uber, ¿no? Con costos muy altos de lo que es capturar valor de un lado de la plataforma, pero el otro lado te lo financia, ¿no?
Bueno, acá hay algunos dibujos que pretenden mostrar un poco lo que es el negocio normal, donde yo tengo, donde dice most businesses, donde yo presto un servicio. Entonces yo tengo 10 clientes, significa 10 operaciones. Tengo 10 operaciones por mes. Vamos a simplificar el análisis. Tengo 10 clientes. El valor es por 10. Ahora, cuando tengo una plataforma donde en realidad el valor se da en las relaciones que se generan entre los consumidores, ya no tengo 10 personas, significa 10 al cuadrado, o sea, 100 relaciones, digamos, 100 fuentes de valor. Cuando me voy a una de dos lados, ya no tengo, si tengo 10, es 2 a la 10, que es mucho más que 10 al cuadrado, ¿no? 2 a la 10, y hago el cálculo, me da 1024 contra 100. Entonces, fíjense que el que tiene multilados es todavía mucho más valioso. Y bueno, y el multi, digamos, lado, el que ya tiene muchos lados, bueno, tiene todavía más, más posibilidad de crear valor. Bueno, es importante entender a nivel de las estrategias que no es lo mismo el efecto network que el efecto marca o el efecto precio, ¿no? Hay muchas plataformas que han arrancado muy bien porque tenían una marca fuerte, digamos, o han pretendido marcas fuertes, crear plataformas a partir de una marca fuerte. Y no es lo mismo, el efecto network es un efecto intrínseco al negocio de las plataformas, es intrínseco. En cambio, el efecto branding o el efecto precio es más de una táctica comercial, ¿no? Y bueno, entonces hay que separar eso, ¿no? No es lo mismo, digamos, pretender crecer con una estrategia de precio cero, digamos, no es tan efectivo como el efecto network. El efecto network es lo más efectivo que hay para hacer crecer una plataforma. Lo que quiere decir esta slide que cuando ustedes desarrollan una plataforma, la energía tiene que estar puesta en tener el mejor efecto network posible, no tanto en la marca ni en el precio, digamos. Que a veces tácticamente sirve, pero en largo plazo lo que va a predominar es el efecto de la red, el efecto network. Bueno, claramente el efecto network se puede volver un boomerang si no tenemos la capacidad de escalar, digamos. Digamos, el efecto network lo que hace es empezar a multiplicar las posibilidades. Y esos son datos, son transacciones, como dijo hoy Emilio, en AU24 tenemos que gestionar la demanda. Bueno, acá es lo mismo, yo tengo ciertos fierros y si de golpe se me multiplica, digamos, se me viraliza la aplicación, se me cae el servicio. O dejo de poder dar soporte, o el onboarding no lo... tengo una autenticación y de golpe lo que tardaba en hacerlo 2 días, tardo 3 semanas, y esa experiencia es tan nefasta que me perdí la oportunidad de mi vida. Entonces, hay que tener un negocio pensado para escalar, digamos, ¿no? Esto es súper importante. Acá hay un tweet donde el CEO de Airbnb le moja la oreja a la cadena de hoteles, explicándole que Airbnb tarda 2 semanas en crear 3.000 dormitorios o 3.000 cuartos, ¿no? O habitaciones o ¿cómo se llama? Departamentos. Bueno, la escalabilidad. Bueno, acá hay riesgos también, ¿no? Las plataformas son abiertas y bueno, el riesgo, uno de los riesgos es el ingreso irrestricto que haga que todo esto se desmadre, ¿no? A veces hay que ver un poquito, ¿no? A veces hay que curar un poco el ingreso, tiene que ser lo más abierto posible, ¿no? Y para más que nada para cuidar la experiencia del usuario, que es algo clave en el mundo de los productos digitales. Entonces, por ejemplo, la escalabilidad es mucho más importante manejar el equilibrio cuando tenés una plataforma de doble lado, ¿no? Donde tenés oferta y demanda. Si eso se descalza, puedes tener un problema, porque si tenés vamos a Uber, muchos choferes y pocos pasajeros, el chofer se desalienta. Si tengo muchos pasajeros y pocos choferes, el pasajero tiene una mala experiencia de uso, ¿no? Entonces, hay que tener mucha muñeca para manejar, digamos, la escalabilidad proporcional, ¿no? Y hay estrategias, ¿no? Hay una que es, digamos, que se usa mucho, que es el side switching, que es
suponete si yo, en el caso de Uber, tengo muchos participantes que quieren tomar un Uber y tengo pocos Uber, bueno, pocos choferes, puedo incentivar a que parte de los pasajeros se transformen en choferes viendo el negocio, viendo la oportunidad. Entonces, en vez de salir a buscar un Uber, salen con su auto y levantan a otro pasajero y se ganan unos mangos. Otra cuestión es el efecto network negativo, ¿no? Que es cuando a mayor cantidad de usuarios, peor es la experiencia. Esto también pasa. Y una de las causas principales es el mismatching, cuando la clave, si yo entro, cada vez que yo entro a buscar algo a Mercado Libre, ¿no? Y empiezo a dar vueltas, pongo una palabra, no sé, sillones, y me trae 400.000 boludeces, a mí ya digo, ya lo apago, digo, ya fue, lo miro en otro momento. Yo necesito que la herramienta me dé la información que yo necesito. Entonces, o me trae información de gente, de regiones que no tienen envío donde yo estoy. Digo, ¿para qué me las mostrás? Entonces me engancho con un sillón y después no lo puedo traer, digamos. Ese tipo de cosas tienen que ver, bueno, justamente cuando a veces ese efecto network, que es la posibilidad de conectarme con todo el mundo, que genera problemas de macheo, ¿no? Y hay un caso muy particular, que es el caso de Meetup. Meetup es una plataforma para desarrollar encuentros, ¿no? Donde básicamente cuando se crea Meetup, el creador de Meetup lo que hace es, bueno, tiene gente que crea reuniones, o sea, gente que tiene ganas de llevar adelante ciertas comunidades, y después gente que se quiere sumar a una comunidad existente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando arrancó Meetup, crear un Meetup era gratis. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el mundo creaba, no, el encuentro de criptomonedas, el encuentro de la pesca ¿cómo se llama? Mosca, el encuentro de los usuarios de iPhone 5, el encuentro de los de Magic, había miles de encuentros por todos lados, ¿y qué pasaba? Los encuentros no iba nadie. Iba muy poca gente por encuentro. La oferta estaba tan desmadrado. Aparte, mucha gente, como no iba nadie, hacían el encuentro y después el que lo organizaba no iba tampoco, porque no perdía nada. Entonces, capaz que iba un usuario al encuentro y no ve nadie. Bueno, todo eso fue una espantosa experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, no sabían cómo monetizar esto. ¿Cómo hacían para monetizar? Y bueno, tuvieron la idea mágica que fue empezar a cobrar para curar los creadores de encuentros. Entonces, crear un encuentro ya no es gratis, te cuesta, creo que eran 5 o 15 dólares. Por lo tanto, ya no era una cuestión de, bueno, cualquiera abre cualquier cosa, no. Alguien que ya ponía 15 dólares por mes y, digamos, lo hacía para crear una comunidad de verdad, no, porque con 4 amigos se nos ocurrió armar el encuentro de perros franceses. No sé, digamos, del perrito ese que estaba de moda hace unos años. Entonces, digo, acá hay muchas combinaciones, ¿no? Pero este es un caso muy particular porque la cantidad de oferta se cayó en un 95%. O sea, de cada 100 meetups que había como oferta, pasaron a haber 5. Un poquito se asustaron los founders de esto. Pero terminó después empezando a crecer de una manera más sustentable, ¿no? Y bueno, eso fue una cuestión del network effect negativo. Sí. Fue alguna vez usuario de Taringa, que tuvo un crecimiento increíble, creo que allá por el 2008, esa década, se llenó de gente de toda Latinoamérica y el contenido empezó a cambiar. Ya antes que era inteligencia colectiva, supuestamente, había contenido muy interesante y después fue a cambiar, ya fue pasando más a memes, a cosas graciosas y hoy en día no sé si debe llegar a los 100.000 usuarios diarios, cuando era de millones en su momento. Bueno, ese es un buen ejemplo, digamos. Todo lo que es contenido requiere mucha curación, ¿no? En el mundo de las plataformas se habla mucho de curar. ¿De curar por qué se habla de curar? Porque los datos que vienen crudos y es infernal el volumen de usuarios, de transacciones, de meetups, de contenidos. Entonces, el proceso de curación es fundamental para que la plataforma pueda garantizar una mínima coherencia, ¿no? Digamos, esto que le pasó a Taringa. Y el problema de la curación es que la curación tiene que ser escalable. Porque si te pasa que crece muy rápido la plataforma y vos curás lento,
empezás a frenar ese crecimiento y eso puede ser muy negativo. Yahoo no podía curar a la velocidad en la que se le proponían. Bueno, esto también le pasó a Apple. Apple, esta es una linda anécdota. Apple, cuando sale con iOS, a diferencia de Google, o sea, Apple siempre fue como la creme de la creme en tecnología, en usabilidad, en UI, nada. Son productos hermosos, ¿no? Digamos, la verdad, y es así, digamos, realmente Apple se destaca de una manera, digamos, determinante, ¿no? En ese sentido. Los usuarios que tienen Apple después realmente les cuesta volver a las herramientas que no son de Apple. Pero en un momento esa forma de encarar, digamos, de tener todo propietario, llamémoslo así, ya, Apple es una empresa propietaria, totalmente contraria al open source, ¿no? Es como la antítesis del open source. Ahora tienen iniciativas open source, digo, pero en su momento, digamos, cuando arranca con la plataforma de iOS, al comienzo querían ellos desarrollar todas las aplicaciones. O sea, que Apple desarrollara todas las aplicaciones que van al App Store. Obviamente, ¿qué pasó con eso? Nada, pasó que Android se lo comió crudo. En 2 años tenía una comunidad de desarrolladores trabajando para Google, gratis. Y Apple quemándose las pestañas, digamos, como también Microsoft, con sus plataformas que no eran plataformas. Ellos prestaban servicios. Apple no la vio. En un momento Apple se da cuenta de esto, se da cuenta que es una plataforma y que ellos tienen que facilitar ese proceso. Y ahí cuando la abre, que obviamente nunca fue tan abierta ni aún como lo es Android, pero hoy es mucho más abierto, ¿no? Sin embargo, tiene un proceso de curación que es bastante lento. Hay muchas aplicaciones, las más nuevas, novedosas, a mí esto me pasa mucho en todo lo que es el mundo cripto, que es totalmente nuevo, que no todo está en Apple, tenés muy poquitas cosas, la mayoría están todas en Android, y llegan tarde a Apple, digamos. Las herramientas principales sí están, pero si vos querés, digamos, explorar un poco, te quedas corto enseguida. Volvemos al esquema de recomendaciones de Netflix. Vos ves lo que Netflix te quiere mostrar y bueno, y vos ves lo que Facebook te quiere mostrar. Y la verdad que es... a ver, y entramos perfecto en el segundo tema, ¿no? Que es, ¿por qué nos gustan tanto las plataformas, no? Y hay algo que yo ahora lo comento esto, digamos, porque está bueno. En el mundo de las cripto, que es algo que vamos a ver en la próxima clase, que son las plataformas digitales, las plataformas descentralizadas. El nivel de gamificación que hay en lo que se llama el mundo de finanzas descentralizadas es increíble. O sea, hoy las finanzas, y centralizadas también, digo, ya lo vamos a ver más en detalle, pero el nivel de gamificación que hay es un escándalo. Y encima, ahí jugás con plata. No es que, porque Facebook te gamifica, ahora lo vamos a ver, pero bueno, de última, yo qué sé, son fotos o, a ver, capaz que es más importante, ¿no? No lo sé. Pero, digamos, es un tema impresionante. A ver, lo que quiero decir es que todos estamos constantemente siendo gamificados. O sea, ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Por qué nos gustan las plataformas? Bueno, porque estamos siendo gamificados. Porque hay alguien que hace de las plataformas algo atractivo para nosotros. Entonces, y esto tiene que ver con la competencia por la atención, ¿no? Digamos, esta competencia que hay por captar nuestra atención. ¿Cómo haces para captar la atención de un chico? Y bueno, lo tenés que entretener, le tenés que dar algo. Bueno, el ser humano sigue siendo un chico, evidentemente, porque todo el mundo nos trata de entretener constantemente, ¿no? Y por eso, digamos, una de las estrategias básicas en el diseño de cualquier producto digital es la gamificación, que es como el nivel 2 de la usabilidad, del UX, que hablábamos hace un minuto, ¿no? Porque la usabilidad trata de que el usuario tenga una experiencia agradable, trata de facilitar el onboarding, de facilitar el uso de la tecnología. La gamificación no trata de eso, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, ¿qué significa gamificar?
o ludificar, que sería la palabra traducida correctamente al español de acuerdo a la Real Academia Española. Y tiene que ver con responder esta pregunta. ¿Qué es lo que hace a un juego divertido? ¿Qué es lo que hace que los juegos sean divertidos? ¿Por qué jugamos? Digamos. Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo en el negocio, digamos, en el negocio del juego, obviamente, que ya tiene mucha experiencia y recursos invertidos, por eso toda la industria de la tecnología está aprendiendo, fundamentalmente lo que hicieron fue investigar a la industria del juego y tratar de aplicarla al compromiso en actividades productivas. Es decir, bueno, ¿cómo llevo? Lo mismo que hace que Diego, hoy ya no juego a ningún juego yo, honestamente no tengo tiempo y no me da la cabeza ya para jugar a ningún juego, pero en una época me recuerdo que jugaba al FIFA y también a Age of Empire, que es un poquito más viejo, y también más viejo el Command and Conquer, digo, para dejarlo ahí. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, eso que ahora vamos a tratar de entender qué es, hoy lo usan las empresas para gamificarnos, para que sintamos el mismo atractivo por productos que tienen otro objetivo, que no es divertirnos. El objetivo no es divertirnos solamente, no es tan inocente. Bien, entonces, el origen de la gamificación viene de la industria del juego, que invirtió enormes cantidades de dinero, creatividad y recursos para que entendamos por qué las personas hacen algo que no tienen por qué hacerlo. Bien, ¿qué es la ludificación? ¿Cuál es el objetivo principal de esto, ¿no? Aplicado al mundo de los productos digitales. Es que el producto sea algo excitante, de manera tal de que nosotros, los usuarios, nos obsesionemos con su uso y nos sintamos impulsados a compartir nuestra excitación con amigos. Este es el objetivo de la gamificación. Cada vez que ustedes comparten algo con un amigo por WhatsApp, mira esto que está buenísimo, están siendo gamificados. Porque hay alguien que les metió algo en la cabecita y ustedes lo están compartiendo. Digo, cuando es algo externo, ¿no? Ahí un ejemplo puede ser lo que está haciendo esta semana justo Spotify con el Only You, que te tira la recomendación y todo el mundo lo está compartiendo. Exactamente. Bueno, ese ahora vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es un framework para entender la ludificación. Después, tened en cuenta ese ejemplo y fíjate qué componentes del framework están siendo utilizados en esa estrategia de gamificación, que efectivamente es una estrategia de gamificación. Así que está muy bien el ejemplo. A ver, muchas veces pasa cuando hablas con un emprendedor que el flaco te dice, no, la aplicación está buenísima, los usuarios pueden hacer esto, pueden hacer aquello. ¿Y vos sabés por qué pueden hacer eso? ¿O para qué? ¿Para qué lo hacen? Entonces, muchas veces creamos productos que tienen mucha funcionalidad y sin embargo el producto no tracciona. Bueno, este es un problema, pero es el problema típico. Hay miles de aplicaciones que tienen un montón de funcionalidades. Nosotros con Juli Baileri nos rompemos la cabeza todos los días pensando en funcionalidades para un producto y después el usuario no las usa. Entonces, digo, es muy importante entender justamente esa usabilidad, ¿no? Porque si no creamos funcionalidades, y el objetivo de las aplicaciones no es crear funcionalidades, sino es crear experiencias, ¿no? Un usuario que dice, esta aplicación me ahorra tiempo, me ahorra dinero, mejora mi vida, definitivamente mañana me registro. ¿A qué es igual esto? A nunca. ¿Cuántas veces les pasó que iban a darse de alta una aplicación, no lo hicieron y después nunca más? No sé, o sea, es tanta la competencia que yo no logro que el usuario, el momento que captó, tengo que facilitar eso, que lo haga en el momento. No existe el para mañana. El para mañana es nunca. Entonces, dentro de lo que es la gamificación hay algo que es un poco más amplio, que tiene que ver con esto que hablamos hace un rato, pero acá simplemente es el título, que es el diseño centrado en las personas. Cuando diseñamos productos digitales, tenemos que hacerlo pensando en las personas, no en las funciones que esas personas después van a ejecutar, digamos. Cuando estamos hablando de las personas, estamos tratando de decir, bueno, ¿cómo empatizo con esa persona para hacer que esto sea más fácil, que esto sea más rápido?
Ese es el objetivo del diseño centrado en las personas. Ahora, cuando hablamos de usabilidad, cuando hablamos de gamificación, que es un concepto también de diseño centrado en las personas, el objetivo es diseñar, pero no solamente para hacerlo más rápido y más fácil, sino teniendo en cuenta cuáles son los sentimientos, ambiciones, inseguridades, en el fondo, la forma en la que el ser humano raciona. ¿Está bien? Por eso la gamificación diseña la interfaz para lograr el mayor compromiso y motivación posible. La gamificación, chicos, es una herramienta que también ustedes la pueden usar para gamificar, por ejemplo, la facultad. Ahora lo vamos a ver, pero uno puede gamificar. Supongamos que a ustedes les cuesta algo. Bueno, eso que te cuesta o te cuesta hacer deporte, bueno, gamificalo. Eso va a elevar tu compromiso con la actividad y tu motivación. En cambio, el UX tiene más que ver con la facilidad, la usabilidad, ¿no? La gamificación va un poco más allá. Ambas no es que compiten, sino que se juntan, ¿no? Digamos. Bueno, claramente la industria del juego fue la más eficaz, ¿no? En desarrollar diseños centrados en las personas. Nadie tiene por qué jugar un juego. En el momento que deja de ser divertido, se abandona el juego. Así funciona esto. Entonces, ahora, cuando ustedes ven gamificación en muchos, incluso en mucha bibliografía, se habla de points, patches and leaderboards. ¿Qué es esto? El PBL. Points son puntos. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa tienen los juegos, los jueguitos? ¿Qué es lo más? A ver, gamificación nivel 0. Bueno, ¿qué hay en los juegos? Sí, en los juegos hay puntos. Cada vez que haces una acción, te ganas un punto. Bueno, hagamos lo mismo en un ERP, hagamos lo mismo en un LinkedIn, hagamos lo mismo cada vez que en Mercado Libre, viste que vas pasando niveles, que son las insignias, los badges, que son, digamos, bueno, cómo vas creciendo, cómo vas obteniendo diferentes reconocimientos. Y después también los juegos tienen esto que al final del juego te pone en qué posición estás. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a buscar otra fichín más y jugar un rato más? Bueno, ganar la posición. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas simplemente dijeron, bueno, gamificar es hacer esto, es poner puntos, insignias y tableros de liderazgo. Bueno, gamificar es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más. Esas son mecánicas de juego o elementos de juego. ¿Qué es gamificar? Gamificar es obviamente usar las mecánicas de juego, pero gamificar tiene que ver con el principio en el diseño del juego, o sea, cuáles son que ahora vamos a ver un framework. Tiene que ver también con el comportamiento económico, digamos, la cuestión económica hacia el juego, la motivación humana, obviamente con la UX y la UI, tiene que ver con la tecnología de la información y obviamente que tenemos en cuenta siempre el ROI en todo esto, ¿no? Porque acá, a diferencia del juego, acá el objetivo es lograr un comportamiento determinado en el usuario. En el fondo es una herramienta de influencia. Para ver esto, hay un framework que a mí me encantó, que es de un autor que se llama Yu Kai Cho, que creó este framework que es el framework Octalysis, se llama el framework Octalysis, porque tiene 8 componentes core, que son el driver de la ludificación. Entonces vamos a recorrer estos 8 elementos. El primer, él lo llama Core Drive. El primero es Epic Meaning and Calling, es decir, el significado épico y el llamado del héroe. En los juegos siempre uno tiene que pelear contra el malo. Bueno, cada vez que nos sentimos héroes o sentimos que lo que estamos haciendo tiene un significado épico, eso nos gamifica de alguna manera, nos hace tener más ganas de participar. Digamos, esto es muy común en muchas aplicaciones. Yendo de vuelta, digamos, en el caso del mundo cripto, hay todo un significado de lo que significa el dinero libre de gobiernos, hay toda
una llamada épica, hay una épica, como se le suele decir, que es tremenda y que eso atrae un montón de gente. Entonces, ahí está siendo gamificado, cuando vos, de alguna manera, te comprometés a algo justamente por este llamado natural y de convertirte en un héroe, ¿no? Esto suele aplicarse en lo que son las fases de discovery y onboarding, que son las dos primeras fases en lo que es el proceso de gamificación, ¿no? Digamos, donde vos al comienzo descubrís un juego o descubrís una aplicación, entonces, no sé, te llega una notificación, te la comparte un amigo, la abrís, la lees, mirás un poco de qué se trata, ese es el discovery. Ahí te enganchan con esto, ¿no? Y después viene el onboarding, que son los primeros pasos. ¿Por qué hice tanto hincapié hoy en el concepto de onboarding en el deck de startup? Porque el onboarding es crítico en las aplicaciones digitales, ¿no? Facilitar la subida a la aplicación. Y en este punto se suele utilizar mucho esto. Un ejemplo es Waze. Waze, que es una aplicación que se usa para el tráfico, digamos. Al comienzo te planteaba, te decía, ayúdanos a combatir al dragón del tráfico. Como que hablaba del tráfico como si fuese un dragón, como si fuese algo malo que había que combatir al tráfico. Bueno, ahí te estaba dando como y te daba la sensación de que vos, aportando de que, bueno, viste un accidente, o que estás trabado, o simplemente compartiendo tu geolocalización, estabas contribuyendo a algo más grande que vos. Y eso es súper motivador, digamos. Otro ejemplo es Wikipedia. En Wikipedia la mayoría de los curadores es gente que labura ad honorem. ¿Y por qué lo hace? Y porque están protegiendo el conocimiento del futuro. O sea, laburar en Wikipedia es como decir, wow. ¿Sí? Es como cuando nosotros digamos, laburar en la NASA, wow. ¿Viste? Wow, nada, digamos. Entonces, el 99% de la gente labura en la NASA, está en una oficina, en una computadora. Pero bueno, ese es el significado épico, ¿no? Independientemente del astrónomo que tenga ganas de ir por ese lado. Otro de los elementos es la sensación de desarrollo y logro. Esto es otra forma de gamificarnos. ¿Cuántas veces ustedes, a mí me pasa muy seguido, ¿no? Que hay veces que siento que logré, no sé, me pasaba, por ejemplo, en los cursos de Coursera, que vos tenías veías un par de videos, ¿viste? Y después te aparecían 4 preguntas y las tenías que responder, y si las respondías bien, decías, wow, lo entendí. Bueno, ese win state, que es el estado de ganador, es una cuestión que hoy se usa mucho en las aplicaciones, digamos. Sentir que lograste algo, que alcanzaste un objetivo, digamos. Un objetivo que implica algún desafío. Saben que cuando en Estados Unidos se creó la primera receta o producto industrial para hacer el primer bizcochuelo que en Estados Unidos se inventó, era un polvo que necesitaba agua nomás. ¿Y qué pasó? Tuvo un rechazo absoluto por la sociedad norteamericana. En ese momento, baby boomers. Hoy seguramente están chochos los millennials porque tiran eso del horno y sale con fritas. Pero en ese momento no pegó el producto. Porque, ¿cuál es el valor que tiene mezclar agua con un polvo? Quiero meterle huevo, quiero meterle gozo, Entonces tuvieron que complejizar la receta para que tuviera mayor impacto comercial. Bueno, eso tiene que ver con el win state. La madre, cuando termina de hacer ese bizcochuelo que queda bárbaro y se siente feliz de que está dando de comer al hijo, lo que hizo con mucho amor, bueno, la madre o el padre, ¿no? Digamos, quien cocina. Pero bueno, eso se usa mucho en las aplicaciones. Yo, por ejemplo, cuando era chico, que aprendí a hacer bizcochuelos y los hacía sin la exquisita. Yo, te compraba el polvo para hornear, le ponía la esencia, rallaba el limón, y era como que hacer todo eso. Yo estaba jugando cuando hacía eso. Que me den un coso, que le ponga, que lo meta al horno, ¿de qué me sirve eso? Digamos. No me siento ganador si no logro superar algún obstáculo, ¿no? Entonces, hay veces que la usabilidad facilita todo y saca esto, pierde este concepto del win state, de decir, che, lo logré, digamos. Entonces,
no sé, nosotros en Plica, que es un producto que se usa para hacer presupuesto, bueno, ¿cómo hago para que el que cargue el presupuesto cuando lo termina se sienta que, bueno, contribuyó al presupuesto de la compañía? Vos decís, Paco, ¿qué te pasa? El presupuesto es el laburo más volante que hay. Bueno, pero hay que tratar de hacer algo para generar ese engagement, ¿no? En los productos corporativos a veces no es tan crítico porque el tipo lo tiene que hacer igual, pero hoy cada vez más los productos corporativos o los B2B tienen más en cuenta este tipo de cosas. Pero bueno, en Instagram, por ejemplo, cuando tuviste más me gustas que toda tu historia, ¿qué sentís? Y te sentís bien. Decís, wow, qué linda foto subí, decís. Porque tuviste más me gusta que lo que habitualmente tenés. Bueno, eso es un win state. Que en Instagram es constante, porque cada vez tenés más me gusta, entonces cada vez te sentís más ganador o ganadora. Bueno. Otro core drive es el empowerment en la creatividad y en la retroalimentación, digamos. Nosotros necesitamos posibilidades. Cuando hacer algo implica siempre hacer lo mismo, se vuelve repetitivo y aburrido. Entonces, que yo arme un producto digital que permita a mi usuario lograr el mismo objetivo de diferentes maneras, es mucho más motivador. Eso nos pasó ahora, ¿sabés qué? Nos pasó en Plica, en el producto. ¿Qué pasó? Teníamos que armar una capa analítica para hacer unos reportes. Y de casualidad a mí se me ocurrió, digamos, no a mí, digo, al equipo se le ocurrió, digamos, hacer una estructura que para hacer un reporte tenías que agarrar otro reporte y no sé qué, como parametrizarlo de una manera particular para poder usarlo para hacer otro reporte. Lo que para mí me parecía un problema de usabilidad tremendo, porque digo, para hacer un reporte tengo que armar otro reporte antes para después poder armar el reporte. Ahora, cuando lo hice, dije, che, pará, y acá puedo armar esto, y acá puedo armar aquello. Y me di cuenta que la solución, cuando la usé, pues yo la verdad que pensaba que la usabilidad era malísima, pero bueno, tenemos que salir con algo, así que vamos con algo. Cuando lo usé, dije, che, esto está buenísimo, porque yo no puedo armar esto, puedo armar aquello. Me sentí empoderado desde el punto de vista analítico, porque podía con 3 cositas armar un montón de posibilidades. Digamos. Eso me gamificó a mí y de alguna manera me hizo ver con mejores ojos lo que me parecía una funcionalidad que era muy engorrosa, de alguna manera. Bueno, hay una etapa en el proceso del juego, que se llama el endgame, y es cuando vos ya superaste, le ganaste al más malo de todo por 5ª vez consecutiva, ya ese juego te aburrió, lo dejaste y vas a otra cosa. La creatividad hace que esa situación final llegue más tarde, digamos, o se atenúe, porque hay diferentes formas una vez que vos ya dominás el juego, te aburrís, salvo que tengas esta posibilidad de expresarte con diferentes alternativas, ¿no? Bueno, esos 3 son como los core drive de sombrero blanco, ¿no? Son buenísimos porque te hacen sentir un héroe, sentís logro, te hace ser más creativo. Ahora hay otros, como por ejemplo el de ownership and possession, o sea, esto del sentimiento de propiedad, que obviamente modifica nuestra conducta y que es utilizado, pero ya de una manera más insidiosa, ¿no? Porque claramente, cuando uno siente la propiedad de algo, no lo quieres perder, lo querés proteger, aumentar, mejorar, digamos. Y esto pasa con los activos digitales. Digamos, cerrar una cuenta de Instagram o de Facebook tiene un costo muy alto, porque la verdad es que yo subí un montón de fotos, ahí tengo toda mi historia ahí. Entonces, eso hace que uno le cueste, por ejemplo, en este caso, cerrar una cuenta, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo, quizás no es el mejor ejemplo, pero, por ejemplo, llevándolo específicamente al juego, ¿no? Que no deja de ser un producto digital. Mi madre está totalmente jubilada, así que nada, está todo el día está todo el día ludificada. Y en una época estaba jugando al Candy Crush, y como iba en el nivel, no sé, 3500, no sé, un nivel altísimo, como que no quería dejar de jugar porque estaba en un nivel que sentía que había progresado tanto, que no quería perder eso. Entonces, fíjense cómo nos juegan estas cuestiones, ¿no?
Otro es todo lo que tiene que ver con la cuestión más social, ¿no? Digamos, y cómo nos gusta mostrarnos nuestros logros, relacionarnos a otros con la recompensa, digamos, o sea, perdón, relacionarnos con otros, esa es una recompensa en sí mismo. Entonces, es como que todo lo que fomente este ejemplo que dabas vos de Spotify, ¿no? Claramente ahí está aplicando a esto, está gamificando, teniendo en cuenta nuestra condición de seres gregarios, ¿no? Que nos gusta estar en relación con otros. Yendo, por ejemplo, al tema este del presupuesto, una de las ideas que habíamos planteado es, el presupuesto es un proceso, es un embole, ¿viste? En las empresas nadie quiere llevar adelante el presupuesto. Digamos, los únicos fanáticos, pero que la sufren un montón, son las áreas financieras. Entonces, una forma es, bueno, ¿cómo hago para que los responsables de los centros de costos carguen sus gastos? Bueno, una puede ser mostrarles que su compañero ya lo hizo, o que es el último, o que está siendo el último de un área. Entonces, se puede usar la influencia interna como para que la persona se sienta más motivada a llevar adelante esa tarea, ¿no? O el primero que lo hace se gana un premio, digamos, una insignia, o tiene tiene algún reconocimiento de algún tipo, que siempre son cuestiones que hacen, bueno, Dropbox para vos sumar más espacio tienes que compartirlo, digamos, ahí era otra la lógica, pero en el fondo, si vos lo compartías, te ganabas espacio. Y, digamos, hay muchas herramientas que apuntan, digamos, a lo que es cómo facilito esto, ¿no? Porque aparte de gamificar, genera el efecto, digamos, viralizador, ¿no? Digamos, de que los famosos memes, los memes son una expresión de la influencia social y la relación, digamos. O sea, el meme sería el principal estandarte de este core drive de gamificación. Profe, aplica acá el ejemplo de Mercado Pago que hablabas hace un rato, de que cuando vos ingresabas te decías, invitás a un amigo, tenés, no sé, 100 pesos de regalo. Sí, de alguna manera sí, sí. Ahí hay dos cosas que hay que separar como entender. Una cosa es que vos quieras, sientas la necesidad de compartir esto con un amigo, ¿no? Y otra cosa es que te premien por compartirlo con un amigo. Son como dos mecanismos diferentes, Claro. pero van al mismo punto, ¿no? A esta posibilidad de compartir algo con alguien y salir beneficiado, ¿no? O sea, que ese beneficio no solamente es como que se materializa en un beneficio que te da Mercado Libre, pero en el fondo es una representación simbólica de que a vos te gusta compartirlo también con alguien, ¿no? Es como que te termina de dar el empujoncito. Otro, que ya es un poco más, si querés, aplicando lo que serían efectos oscuros o de sombrero negro, como se suelen decir, es cuando apelás a la escasez o a la impaciencia, ¿no? Las personas cuando queremos algo lo queremos en ese momento. Entonces nos motiva el hecho de no tener algo y querer tenerlo, y que sea difícil obtenerlo o que sea exclusivo, digamos. ¿Qué pasó con los famosos termos de Stanley? Y al comienzo eran exclusivos, venían de Estados Unidos, había pocos. Y el termo está buenísimo. Pero era una cuestión, fíjate que ahí estabas gamificado doble, por la exclusividad y también por la impaciencia, porque a veces lo tenían que traer, no lo podías conseguir, era un lío. Y por la influencia social, ¿no? Mostrarle a todos que vos tenías un termo Stanley, como si, o sea, era un objeto de deseo que, bueno, hoy, como está en todos lados, ya la verdad es que perdió digamos, esa cualidad. El caso Clubhouse, Sí, Clubhouse. ahora, que solo entrabas y te recomendaba a alguien. Exactamente. También pasó con Google al comienzo. Google al comienzo, para tener Gmail, lo tenía que recomendar a alguien. No todos, exactamente. Cuando muchas veces se hace eso, ¿no? Digamos, el efecto de exclusividad. Bueno, en el mundo cripto se vive hablando de la escasez de Bitcoin, la escasez de Ethereum, la escasez, que solamente hay 21 millones, que la mayoría de la gente, o sea, es como que hay toda una narrativa orientada a la escasez,
y a generar este miedo de quedarte afuera, ¿no? Digamos, este es un core drive que se puede usar mucho cuando vos vendés tu proyecto a un, digamos, a un inversor. Digamos, apenas decir, bueno, mira, este proyecto es único, es exclusivo, y es ahora o nunca. Bueno, estás generando, estás jugando con esto. Lo que no significa que sea eficaz necesariamente, ¿no? Después tenemos el tema de la curiosidad, ¿no? Y la incertidumbre. La verdad es que nos atrae, aunque uno diga, no, la incertidumbre, pero nos gusta esto de la sorpresa, ¿no? Este concepto de que cuando vos recibís una recompensa, si no sabes exactamente de qué se trata, eso te genera más entusiasmo que saber exactamente cuál va a ser una recompensa. Esto se usa mucho también en las aplicaciones, ¿no? Digamos, de que hay veces que había una que tenía como un premio sorpresa. ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Había una que vos tenías que, como que jugabas, ¿viste? Tipo la raspadita. Me estoy yendo a los 80, ¿no? Pero, ¿cuál fue? A ver, Emi, ¿te acordás de alguna raspadita vos? Oh, No, no soy tan viejo como vos. no te hagas eso. No, pero No, para algo no era me la acuerdo. raspadita. Había algo que era reconocido que vos raspabas, supongamos que era como ir a la lotería. Vos ibas a la lotería, no sé, o vas a un kiosco, era un kiosco, ¿no? Y comprabas una raspadita. Entonces vos, ¿qué hacías? Vos pagabas $1 o algo, o 10 centavos, te daban un cartoncito que tenía una parte grisada. Y vos agarrabas con una moneda o con la uña y lo raspabas y veías si tenía premio. Sí, En pero las no me leyes acuerdo. pasaba eso. ¿En Te daba dónde? el tazo, en las leyes me parece, o en las galletitas Sí, también. Sí, también, exactamente. también. Bueno, fíjate en las galletitas, digamos, que no sabes cuál te va a tocar. Correcto. Profe, en los helados también pasaba que vos te terminabas el helado y tenías el palito a ver si te Ujú. habías ganado otro helado o no. Exactamente, las tapitas, después también Las pasó con las tapitas de Coca-Cola. Correcto, bueno, bien que me bancan los alumnos, porque el resto son unos descarados, todos los ayudantes, e incluso el titular, que no me acompañó en esta. Pero bueno, gracias al resto de los chicos por bancarme. Bueno, y la última, la evitación de la pérdida, ¿no? La aversión a la pérdida. Esto es algo tremendo, chicos. La verdad, la cantidad de malas decisiones que tomamos por evitar una situación desagradable o por la aversión que tenemos a perder cosas es tremenda. Y bueno, y obviamente que de esto se hace abuso, digamos, los productos digitales, ¿no? Porque justamente tratan de buscar situaciones donde vos no querés, a ver, algo que suele pasar, que está pasando ahora justamente, un mundo que está muy gamificado es el tema de las finanzas, ¿no? Hoy hay aplicaciones como Robinhood, eToro, bueno, hay un montón de aplicaciones que te permiten invertir. Hoy como que invertir es re divertido. Y una de las cosas que pasa ahí es que muchas veces, esto tiene más que ver con finanzas, no con esto, pero lo traigo porque es un ejemplo típico de la conducta humana, que cuando vos compras una acción y pierde, digamos, baja de valor, te cuesta venderla, te cuesta reconocer esa pérdida. Como que si no la vendés, no perdiste. Digamos, como que perdés y la vendés y reconoces esa pérdida. Bueno, y a veces termina pasando que terminás quedándote con un clavo por no enfrentar esa situación. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer es reconocer esto, ¿no? A ver, el objetivo de esta, digamos, de ver este contenido es, primero, que son herramientas para generar adopción en nuestros productos digitales y que se pueden usar bien y se pueden usar mal, digamos. Y uno en su vida como usuario lo ve a menudo. Como usuario está bueno usar la gamificación para tener mejores conductas, para gamificar nuestra propia vida, ¿no? Digamos, y realmente, pero para gamificarla para que nos haga bien, ¿no? No para que nos haga mal. O sea, entonces, digo, es neutro esto. Después se puede usar para bien, se puede usar para mal.